Los alumnos de Farmacia y Bioquímica tenemos el agrado de presentar la práctica titulada Velocidad de secado por lotes. Esta tiene como objetivo realizar una operación de secado por lotes a condiciones constantes a nivel laboratorio y estudiar la velocidad de secado bajo dichas condiciones. Fundamento. El secado es una operación que consiste en eliminar la humedad o cualquier líquido presente en un material sólido mediante la exposición a un gas caliente, que generalmente es aire, con el fin de lograr la deshidratación y obtener un producto seco. En cuanto al secado por lotes, este es un método de secado que implica el tratamiento de un conjunto o lote de materiales sólidos. En este proceso, una cantidad determinada de material se coloca en una unidad de secado y luego se somete a la exposición de un gas caliente, con el objetivo de eliminar la humedad presente en el lote. Este enfoque es comúnmente utilizado en situaciones donde se manejan cantidades limitadas de material, lo que permite un control más preciso del proceso de secado y una adaptación más eficiente a las características específicas de cada lote, por lo que generalmente se emplea a plantas pilotos y a trabajos de investigación. Centrándonos en el secado en sí, pues respecto a su cinética, en este existen dos procesos simultáneos, que es la transferencia de energía y la transferencia de materia. Este último se da de dos formas, desde la superficie del sólido hacia la fase gaseosa, como forma de vapor, o desde el interior del sólido hacia la superficie, a través de los canalículos o la evaporación del interior de las vesículas. En la velocidad de secado se pueden identificar 4 etapas o periodos, tal como se puede observar en la gráfica. La primera, que va desde A hasta B, que es el periodo de estabilización, es la etapa inicial de calentamiento donde la evaporación no es tan importante, tanto desde el punto de vista de su duración como de su intensidad. Desde la etapa o desde el punto de B a C, se trata del primer periodo de secado, llamado también anticrítico, donde se evapora la humedad no ligada. Es decir, se elimina el agua que se encuentra en la superficie y en los huecos de los sólidos. En esta etapa, pues la velocidad de secado es prácticamente constante. Cabe mencionar que el punto C corresponde al valor de la humedad crítica del sólido, es decir, acá la superficie del sólido ya está seca, y en este punto se ha transferido toda el agua no ligada, por lo que solo queda el agua ligada. En la etapa de C a D se trata del segundo periodo de secado o periodo postcrítico, donde se evapora la humedad ligada, predominando las condiciones internas. En esta etapa se produce un decrecimiento de la velocidad de secado. La última etapa, que es de D a E, acá la evaporación ocurre desde el interior del sólido hasta el límite de la evaporación y va a depender de cómo el agua está ligada en el sólido. Cabe mencionar que hay factores que intervienen en el proceso de secado, como es la temperatura. La temperatura es importante puesto que a temperaturas altas puede dañar el material. Otro factor es el flujo de aire. Este es crucial para realizar una distribución uniforme del calor y la humedad dentro del secador. Además, facilita la transferencia de masa y energía. Otro factor es la transferencia de energía. En cuanto al tamaño de la partícula, este es importante puesto que un sólido con el tamaño adecuado ofrecerá una mayor área superficial para la evaporación. Los materiales a utilizar en la presente práctica son una palta, rallador de acero, placas Petri, espátulas, una balanza analítica y la estufa con flujo corriente de aire. Respecto al procedimiento, primero se registra el peso de una placa Petri vacía. Luego de esto, se raya la pepa de la palta y se pesa 10 gramos de la ralladura en la placa Petri, formando una capa de aerosol homogéneo. Luego de esto, se pasa a ajustar la temperatura de la estufa a 70 grados centígrados y luego colocar la muestra en una de las rejillas, cerrar la estufa e iniciar el cronómetro. Se registra el peso de la muestra cada 5 minutos hasta peso constante, siendo el tiempo de despesado total 70 minutos. Ahora, continuando con los cálculos y resultados, tenemos a la tabla número 1, en donde se nos muestra en la primera columna el tiempo de secado, que fue un total de 70 minutos, realizando el pesado de nuestra muestra en intervalos de 5 minutos. En la segunda columna se nos presenta el peso del sólido en gramos y cómo este va disminuyendo conforme pasa el tiempo, y esto es debido a la eliminación de agua que se va produciendo. En la tercera columna se nos muestra el peso del líquido, que también va en gramos, y esto lo hallamos por diferencia de valores del peso del sólido o el peso de nuestra muestra con el último peso registrado en donde se detuvo el secado. En la primera fila de 0 minutos no se coloca ningún valor puesto que no hubo ningún cambio físico, ya que el secado aún no se iniciaba. En la fila número 2 se restan los 10 gramos de nuestra muestra con el último valor, que es de 3.8564 gramos, dándonos un valor de 6.1436 gramos. En la tercera fila, el 8.1624 gramos se resta menos el 3.8564 y así sucesivamente se va completando la columna. Ahora, en la cuarta columna, la derivada de H
pues va a indicar el peso del líquido y la variación que se produce conforme pase el tiempo. Esta se expresa con la fórmula de H1 menos H2 para obtener un valor positivo. Es así que para nuestro primer valor se resta 6.1436 menos 5.5434. Para el segundo valor, el H1 pasa a ser el 5.5434 y el H2 pasa a ser el 4.306. Y así sucesivamente se va completando esa columna. En la quinta columna pues se nos da la variación del tiempo, que es por cada 5 minutos que se registró el pesado. En la sexta columna, esta es la relación entre la derivada del contenido de agua con la derivada del tiempo, es decir, la relación que existe entre la variación del contenido de líquido de nuestra muestra conforme va variando el tiempo, y esto no es nada más que la velocidad de secado. Y por último, en la séptima columna se nos muestra la relación del peso del líquido en relación con el peso del sólido, es decir, el contenido de humedad de nuestra muestra y cómo este va decayendo conforme va pasando el tiempo. En los resultados de práctica hemos considerado dos gráficas. En la gráfica número 1, la curva de secado, en la cual podemos establecer la relación entre el contenido de humedad en mililitros versus el tiempo en minutos. El tiempo en minutos que hemos ido sacando la muestra cada 5 minutos hasta completar los 70 minutos en total. Entonces podemos observar en esta gráfica cómo es que la humedad va a ir disminuyendo conforme van pasando los minutos. Esto quiere decir que hay una relación inversamente proporcional de la humedad respecto al tiempo. También podemos considerar de que el valor al que hemos llegado al minuto 70 es bastante bajo y posiblemente si hubiésemos seguido haciendo unas 2 o 3 muestras más, hubiésemos llegado al valor constante que nos indicaría que ya está totalmente seco. Número 2, hemos relacionado los valores de velocidad de secado respecto al contenido de humedad. Como podemos observar en la gráfica, hemos podido hallar la curva de velocidad de secado. Esta curva la hemos dividido en sectores, en periodos, iniciando en A. A sería el periodo inicial. Y bueno, luego sigue el periodo constante, el cual sería BC. En el caso de nuestra gráfica hay una ligera variación, pero aún así se mantiene constante. Y bueno, en el caso de C es considerado el punto crítico. Esto debido a que a nivel de la muestra, en este punto crítico ya no hay agua libre, ya se eliminó el agua libre y nada más quedaría el agua ligada que está dentro de las vesículas. Entonces, a partir de este punto crítico es donde la velocidad va a ir solamente disminuyendo y va a depender, ¿no?, de cómo esté el agua ligada en la muestra. Y bueno, como podemos ver, los valores van decreciendo y eso sería considerado como una relación directamente proporcional respecto de la velocidad con la humedad, ¿no? Mientras menor humedad haya, también va a haber una menor velocidad de secado. En las aplicaciones del secado tenemos volver un producto más estable, ya sea para polvos higroscópicos, sales efervescentes, aspirina, penicilina, ácido ascórbico. Una vez eliminada el agua, el producto se mantiene a bajos niveles de humedad, con ayuda de agentes desecantes o por impermeabilidad del empaque. Se usa ampliamente en la industria agroalimentaria, pues por debajo de un 10% de humedad los microorganismos ya no son activos, y por debajo del 5% de humedad los alimentos conservan mejor las propiedades nutritivas y los aromas. Además, en acondicionamiento de un material para adecuar su humedad a operaciones posteriores, ya sea secado de orugo previo a la extracción del aceite con disolvente. Por ejemplo, en conclusión tenemos, se realizó una operación de secado de pepa de palta a condiciones constantes dentro del laboratorio, en la cual el contenido de humedad en el minuto 70 y en un intervalo de 5 minutos fue de 0,006 gramos y con una velocidad de secado de 0,0046 gramos por minuto.